Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar organizado por la red de portales itespain.net, itelatino.net. Mi nombre es Juan Alguacil. Voy a moderar este evento online. Les hablo desde las oficinas de la red de portales aquí en Madrid. Este webinar, les recuerdo, está patrocinado por IFR, partner de Microsoft Dynamics. Y hoy vamos a hablar de la gestión avanzada de proyectos con Dynamics AX para constructoras, ingenierías e instaladoras. Para ello nos va a explicar durante el webinar de hoy, pues bueno, esta herramienta vertical que tienen en IFR, Carmen López, directora de proyectos. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan, y buenas tardes o buenos días, dependiendo del lugar donde se estén conectando. Exacto, porque tenemos gente, bueno, ya sabéis, aquí tanto de España como de Latinoamérica. Yo simplemente, antes de dar paso ya a Carmen, podéis hacer las preguntas a través del chat. Yo siempre, bueno, digo que aprovechéis ahora en directo para, de manos de un experto, en este caso como Carmen, pues pueda resolveros vuestras dudas. Así que no lo dudéis, escribís en el chat las preguntas y Carmen os las soluciona. Así que nada, Carmen, vemos tu pantalla y Muy te bien, escuchamos perfectamente, así que todo tuyo. muy bien, pues vamos a comenzar, que tenemos muchas cosas que ver para eh, para el tiempo que tenemos. En primer lugar, voy a mostrar simplemente una agenda de todo lo que vamos a ver. En principio voy a comentar cuál es nuestra solución, características y beneficios más importantes, simplemente alguna pincelada, y posteriormente sí que voy a incidir bastante en la funcionalidad que tiene nuestra solución vertical. Es muchísima funcionalidad. Voy a intentar explicar la estructura de la misma ayudándome de PowerPoint, ayudándome de las diapositivas, y luego estaremos viendo esta misma funcionalidad directamente en producto, haciendo una pequeña demostración. Iremos intercambiando de PowerPoint a producto. Bien, nuestra solución, como bien ha comentado Juan, es una solución vertical desarrollada por IFR para la gestión avanzada integral de proyectos propios del sector de la construcción, ingenierías, instaladoras y consultoras. Tenemos algunas funcionalidades que hoy no veremos, específicas también en otra solución vertical de algunas partes de algunas ingenierías instaladoras. Hoy nos vamos a centrar en la construcción, si bien todas las ingenierías instaladoras que trabajen también, por ejemplo, en proyectos de construcción, pues pueden trabajar de la misma forma. Está desarrollado 100% sobre la plataforma Microsoft Dynamics AX. Ustedes dirán que Microsoft Dynamics AX, los que lo conozcan, tienen una gestión de proyectos bastante avanzada. Es verdad que tiene una gestión de proyectos muy avanzada, pero también es verdad que para el sector de la construcción y para las ingenierías instaladoras es necesaria otra funcionalidad mucho más potente de la que carece la plataforma estándar. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido generar y crear y desarrollar todas estas funcionalidades, siempre aprovechándonos y siempre sobre la plataforma Dynamics AX, que da mucha potencia y mucha consistencia. Vamos a ver ahora algunas características que para nosotros son muy importantes y son diferenciadoras. Es una plataforma, un producto que está desarrollado sobre la plataforma, como hemos dicho, AX, y está siempre mantenido en la última versión. Lo que vamos a ver ahora aquí es la versión Microsoft Dynamics AX R2. Tenemos una continua innovación e incorporación de nuevas funcionalidades, es decir, nosotros estamos trabajando continuamente con clientes. Si consideramos que existen nuevas necesidades que no cubre nuestro vertical, pues las estudiamos, las hacemos estandarizables, porque siempre es muy importante que esto no una solución específica de un cliente o una necesidad va a ir al vertical, sino algo que consideremos que sea estandarizable para todo el sector. Y, por tanto, esta ha sido nuestra forma de trabajar. Tenemos un producto que acumula más de 20 años de experiencia en el sector. Es decir, nosotros podíamos haber hecho un producto de laboratorio, que se me podría haber ocurrido a mí o cualquier otra persona, y que no estuviera ligado a la realidad. O podríamos haber hecho un producto que fuera la imagen de un cliente y que no fuera adaptable al resto de clientes. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido, en todo este tiempo que llevamos trabajando con clientes, hemos ido recogiendo las mejores prácticas, y lo que hemos hecho ha sido estandarizar, analizar y diseñar esas mejores prácticas para que sean parametrizables y utilizables por todos nuestros clientes. Por tanto, ¿qué tenemos? Una solución adaptada a los
procesos críticos del sector, aquellos puntos que son verdaderamente críticos y únicos de estos sectores, y soporta las diferentes escuelas de gestión de proyectos. Es decir, todo el mundo no trabaja igual y por tanto no tenemos por qué obligar a que todo el mundo trabaje igual. Tenemos una solución parametrizable para que cada uno, cada empresa, incluso dentro de cada empresa, cada proyecto se pueda gestionar de una forma diferente, siendo escalable y flexible, utilizando al principio toda la funcionalidad. Una parte podemos ir creciendo durante todo el avance del proyecto, es decir, como ustedes quieran. Por todo eso, por toda la experiencia que tenemos acumulada, es una solución probada y testada perfectamente, porque está en continuo uso desde hace muchos años, y luego tiene una consistencia muy grande porque utilizamos toda la integración con la funcionalidad estándar del ERP. Esto puede parecer una obviedad, pero es muy importante. Nosotros, si estamos, por ejemplo, en una obra y tenemos que hacer una gestión de inventarios porque queremos almacenar materiales, no hemos desarrollado nada que vaya fuera de la funcionalidad estándar. En ese punto aprovechamos toda la funcionalidad que es muy consistente y muy potente que tiene AX. Hoy no voy a hablar de la funcionalidad de AX, sí que veremos el producto y sí que veremos, evidentemente, haciendo toda la presentación, partes que son propias del estándar, como digo, como la gestión de almacenes o la generación de compras. Ya veremos el ejemplo a continuación. Vamos a ver ahora los beneficios que nos va a dar. Los beneficios es, sobre todo, el control en tiempo real de la obra o del proyecto. Esto lo va a hacer desde el principio, desde que nosotros estamos haciendo el estudio o la oferta, en el inicio de cuando estamos presentándonos a una adjudicación o a una licitación, o estamos simplemente presentando una oferta a un cliente, nos permite conocer cuál va a ser la rentabilidad de la oferta que estamos presentando. Pero cuando esta oferta es adjudicada y pasa a proyecto o a obra, a partir de ahí nosotros vamos a poder tener un control en el momento exhaustivo de todo el devenir de la obra. Vamos a ver la desviación en tiempo, en coste, los ingresos, el avance real. Lo digo muy deprisa porque luego lo iremos viendo con mucho más detalle. Y esto lo vamos a ver, aparte de con todas las pantallas que nos permiten ejecutar la obra, lo vamos a ver porque tenemos un cuadro de mando que nos va a dar una indicación de cómo está la obra en muchos parámetros, en muchos indicadores, ¿vale? Lo veremos luego también en real. Simplemente avanzar esto. Ahora vamos a pasar ya a ver cuál es la estructura de nuestra solución vertical. Voy a empezar a contar la solución. La solución fundamentalmente tiene dos partes, o yo la divido en dos partes. La primera, que es la que se refiere a toda la parte de estudio, ahí vamos a empezar a recoger todas las oportunidades que vienen del mercado. Pueden venir por CRM, utilizando, como decía, la funcionalidad estándar, podemos crear una oferta directamente. Vamos a introducir todos los datos de la oferta, todos los datos necesarios, y vamos a hacer el estudio de los trabajos que tenemos que realizar, los costes que vamos a tener que incurrir y el beneficio o el ingreso que vamos a obtener. Y hacemos una presentación de la oferta. Esa presentación de la oferta puede ser adjudicada o no. Si esa oferta no es ganada, se quedará siempre un histórico para que nosotros podamos siempre consultar todas nuestras ofertas, los estudios que hemos presentado a los clientes, incluso los motivos de por qué no nos hemos llevado esa adjudicación. Si esa oferta es ganada, esa oferta es adjudicada, el sistema va a convertir esta ficha de oferta en una ficha de obra, una ficha de contrato, una ficha de proyecto, como queramos llamarlo. Y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar ya en la ejecución del proyecto. Y para nosotros la ejecución del proyecto tiene tres patas fundamentales o tres vertientes fundamentales. La planificación, ejecución y cierre. Que si ven ahí estoy mostrando en un círculo, porque esta planificación, ejecución y cierre puede ser periódica durante toda la vida del proyecto, es decir, la podemos hacer mensualmente, semanalmente, trimestralmente, cuatrimestralmente, cuando quieran. Podemos estar haciendo planificaciones, evidentemente la ejecución a lo largo de todo el proyecto y cierres periódicos para ver cuál es la situación de la obra o del proyecto en cada uno de esos momentos. Evidentemente, al final de la obra haremos un cierre total y tendremos el resultado total de la obra. Eso no quita para que, como decía al principio, en tiempo real siempre tengamos la situación de la obra sin necesidad de tener que realizar un cierre. Más adelante explicaré el concepto. Ahora lo que vamos a ver, antes de entrar al producto, cada uno de estos puntos. Voy a empezar comentando cuáles serían las características más importantes o las funcionalidades más importantes que tenemos en la parte de estudio. Iré al producto
explicaré lo que estamos viendo aquí en una diapositiva, lo explicaré en producto y luego continuaremos con planificación, ejecución y cierre. Bien, ¿qué tenemos en la fase de estudio? Bueno, pues en la fase de estudio, en primer lugar, nos encontramos con que podemos tener toda la información necesaria para realizar la oferta. Datos iniciales, datos de avales, datos incluso de competidores que nos permiten, en el caso de que no ganáramos la obra o el contrato, hacer un análisis de qué competidor, con qué baja, con qué margen se ha ganado esta obra. Por otro lado, tenemos también uno de los ejes fundamentales, que es todo el presupuesto. Es decir, desde aquí nosotros vamos a poder crear la estructura de trabajos que vamos a tener que ejecutar para llevar a cabo la obra. Entonces, para eso nos vamos a ayudar de un maestro de partidas, unidades de obra o actividades, lo podemos llamar como queramos, que van a ser las unidades medibles, las unidades de ejecución de la obra. Estas unidades de ejecución de la obra pueden tener definidos por detrás su descomposición de trabajo, sus unitarios, la necesidad de materiales, de mano de obra y de maquinaria para cada una de estas unidades. Por tanto, nosotros podemos hacer una creación de este presupuesto de una forma muy sencilla utilizando este maestro de preciarios y de descompuestos que tenemos en el sistema. Y vamos a poder crear el presupuesto de una forma manual, es decir, podemos ir eligiendo estas partidas o estas unidades de obra, o podemos también hacer creaciones automáticas, basándonos en importaciones de ficheros. En cada sitio pues puede ser un fichero distinto. En España, por ejemplo, tenemos la importación del fichero estandarizado con extensión BC3, o bien también podemos ayudarnos mediante copias de otros proyectos, otros estudios o proyectos tipos o proyectos plantillas. Podemos ir tomando presupuestos o partes de presupuestos de otros estudios que ya tengamos definidos. Muy importante también, y esto liga con lo que estaba diciendo al principio, la posibilidad de trabajar de formas distintas. El sistema permite tener una estructura diferenciada del presupuesto de coste y de venta. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que, hay, por ejemplo, ocasiones en que se necesita tener una estructura de descomposición de trabajos especificada por el cliente. Tenemos que certificar o hacer la estimación de una forma determinada, con una estructura de trabajos que el cliente nos ha definido. Sin embargo, el responsable de la obra, el jefe de la obra, tiene o quiere controlar su ejecución de la obra en nuestra estructura de trabajos totalmente distinta. Pues el sistema permite que esta estructura presupuestaria, esta doble estructura de cara al cliente, de cara a la ejecución, sean la misma, sean distintas o sean distintas y estén relacionadas. Y este es un ejemplo que comentaba antes de parametrización. Podemos trabajar como queramos, incluso dentro de la misma empresa, tener un proyecto que trabaje de una manera y otro proyecto que trabaje de otra manera. Y luego otra característica muy importante que tiene nuestra estructura presupuestaria es la jerarquía de niveles ilimitados. Como comentaba, al inicio del presupuesto vamos a tener una unidad principal, que es la partida, la unidad de obra, la actividad principal, la unidad medible, los metros cúbicos de cimentación o aquella unidad que vamos a estimar o a certificar. Esa va a ser siempre el eje más importante, pero de ahí hacia arriba vamos a poder tener una agregación en capítulos, subcapítulos ilimitada. De la misma forma, estas partidas o unidades de obra pueden tener por debajo una descomposición ilimitada. Podemos tener una partida con su necesidad de materiales y de mano de obra y de maquinaria, y cualquiera de estos elementos puede tener por debajo también su propia descomposición, de una forma totalmente ilimitada. Y ya por último comentar que dentro del presupuesto podemos tener múltiples versiones de ofertas, ir modificando márgenes, ir modificando costes o ir modificando estructuras, y todas ellas estarán ligadas y tendremos el control de cuál es la que está presentada y cuál es la que no, la que ya no tiene validez. Muy bien. Pasamos al siguiente punto, que sería el estudio de costes. Una vez que nosotros hemos definido el presupuesto, la estructura de trabajo que vamos a hacer, pues deberíamos estudiar los costes que vamos a necesitar incurrir para realizar estos trabajos. Estos costes pueden venir por la descomposición, por los precios unitarios, podemos tener tarifas con proveedores predefinidas, podemos hacer comparativos a proveedores, es decir, desde aquí podemos empezar a pedir precios ya a proveedores para ver cuál va a ser el coste de un determinado material o de una determinada maquinaria.
También podemos aquí aplicar costes indirectos, es decir, podemos aplicar costes indirectos fijos a la obra, como puede ser pues, el jefe de obra o una caseta que va a estar durante toda la obra. Podemos también aplicar costes indirectos, que pueden ser proporcionales, que pueden ser porcentuales, de tal manera que nos van a estar influyendo en el margen final de la obra. A partir de ahí, el sistema nos permite bien aplicar una serie de porcentajes de beneficio industrial o de márgenes de utilidad, como queramos llamarlo, que nos van a dar el precio de venta de cada una de esas unidades de obra o de esas partidas presupuestarias. O también podemos trabajar de una forma que, por ejemplo, en España se utiliza o se trabaja, sobre todo cuando se trabaja con la administración, que es al contrario, es haciendo el estudio de baja licitación. Partimos de una estructura de trabajos que el cliente nos estaría dando, un precio de venta de partida definido, entonces a partir del estudio de costes que nosotros haríamos en el sistema, vamos a obtener cuál es el punto de equilibrio, cuál es la baja de estudio. A partir de ahí podemos decidir hacer una baja definitiva que puede superar o no ese punto de equilibrio, de tal forma que estaríamos teniendo márgenes positivos o negativos en nuestra oferta. Y vuelvo a decir lo mismo, es opcional, podemos trabajar de una forma o de otra, o en una obra podemos trabajar de una manera y en otra obra podemos trabajar de otra manera. Y por último, antes de pasar al producto y ver este bloque directamente en producto, tenemos también el concepto de planificación. Posteriormente hablaremos del concepto de planificación un poco más amplio, pero ahora nos estamos refiriendo a una planificación temporal de los trabajos necesaria para la fase de estudio. Podemos hacer una integración con Microsoft Project o hacer una planificación manual de tal forma que sepamos qué porcentaje de avance de obra vamos a tener en los periodos venideros, cuándo va a ser el fin de la obra y qué vamos a ejecutar en cada periodo, y a partir de ahí el sistema nos puede dar una planificación de cuándo vamos a incurrir en los gastos y los ingresos de la obra. Si les parece, antes de continuar, como comentaba, con el resto de presentación en diapositiva, vamos a pasar a producto y directamente vamos a ver lo que estaba comentando hasta ahora directamente en producto, para que nos vayamos haciendo ya una idea, vayamos cuadrando conceptos con el producto. Estoy entrando en una sesión de Microsoft Dynamics AX en la versión 2012 R2. Ahora mismo estoy en el menú de contabilidad. Si ven aquí, no voy a entrar a hacer una demostración estándar, como comento, pero sí que vamos a ver que yo estoy en una empresa que se llama PRU, que si pincho aquí podría estar viendo todas las empresas que tenemos en el sistema, y que si una vez que estoy en la empresa PRU pincho este botón, vamos a ver todos los módulos que tiene la aplicación que vamos a ver. Todos estos módulos, muchos de ellos son estándar de la propia plataforma Dynamics, y nosotros vamos a trabajar con nuestra solución vertical, que está totalmente integrada y que no van a ver ninguna diferencia porque está embebida en la aplicación. Es decir, es como un árbol, una raíz que empieza a meterse por toda la funcionalidad estándar. Vamos a ir al módulo de obra y ven pues que tenemos por un lado pues todos los maestros comunes con los que vamos a trabajar, los informes que podemos obtener, toda la parte de parametrización de nuestro módulo, los diarios con los que vamos a trabajar y diarios periódicos. Fundamentalmente yo voy a estar trabajando desde el menú de estudio y de obras. Tengo toda la aplicación configurada y vamos a entrar directamente al menú de estudios para ver todo el listado de todas las ofertas o estudios que yo tengo vigentes. Desde aquí, en cualquier sitio que me sitúe, estos botones que tenemos aquí arriba me están accediendo a la funcionalidad del estudio en el que estoy posicionada. Voy a crear un nuevo estudio, simplemente me iría aquí al botón Estudio, Crear un nuevo estudio, y vamos a poner pues el nombre, por ejemplo, que vamos a realizar. Pues Estadio Segovia, por ejemplo. Voy a indicar que esta obra es pública o privada. Era una de las partes que estábamos viendo cuando estaba comentando que podemos trabajar a partir del precio de coste de cada partida, aplicar unos márgenes y obtener el precio de venta, o bien cuando estamos partiendo de un precio de venta, haciendo el estudio del precio de coste y obteniendo la baja licitación. Bueno, pues este campo es el que me está parametrizando la elección de una forma de trabajar u otra. Por tanto, ven que dentro de la misma empresa yo puedo tener proyectos que trabajen de una forma o de otra.
Aquí voy a rellenar los campos mínimos obligatorios. Estoy seleccionando el cliente al que estamos presentando esta oferta y me voy a poner yo como responsable de la obra para poder tener todos los permisos, en este caso para validar todo el presupuesto y todos los márgenes. Si nos movemos por las siguientes pestañas, estaría viendo todos los campos informativos que tiene este estudio. Como comentaba, campos informativos, por ejemplo, clasificación que se exige, cliente potencial en el caso de que viniera a través del módulo de CRM, otros datos informativos de tipo de licitación, fecha de información, plazo de ejecución, datos informativos, la pestaña de seguimiento, muy importante, que luego utilizaremos porque aquí es donde vamos a aplicar los márgenes, el beneficio industrial o el grado de utilidad, la baja licitación o los coeficientes, datos de fechas, datos de responsables de la obra. Aquí podemos establecer distintos encargados de la obra, cada uno con un rol, de tal forma que cada uno podrá tener incluso pues, una validación en determinados puntos en un flujo de aprobaciones. Vemos también aquí el estado de la obra, también del estudio, perdón. Si nos vamos aquí a ver detalles, estaríamos viendo una pantalla donde nosotros podríamos crear todas las opciones de estados de la oferta o del estudio que quisiésemos mantener y a partir de aquí poder hacer un estudio de la situación de todas las ofertas que tenemos. Yo de momento no voy a indicar ningún estado, luego le pondré el estado adjudicado para pasar al siguiente paso. Y como comentaba, pues aquí tenemos muchas opciones, por ejemplo en configurar, para controlar avales, costes indirectos, datos informativos, en funciones, que luego también veremos la opción de importar un fichero o de copiar otro presupuesto, y en consultas, que ahora mismo estará vacío, pero que luego veremos a la hora de cargar el presupuesto. ¿Dónde va a estar el presupuesto asociado a este estudio? Pues va a estar aquí en el botón presupuestos. Ahora mismo el presupuesto está vacío, no tenemos nada. Yo podría crearlo aquí a mano, podría empezar a incluir capítulos, subcapítulos, partidas y descomposiciones, o bien podría hacer lo que estaba comentando, por ejemplo, hacer una copia de otro presupuesto o de otro estudio de otra obra. Me vendría aquí a copiar. Podría seleccionar cualquier obra que ya tenemos, por ejemplo, esta de aquí, Museo de Artes, ver toda la estructura y yo podría ponerme en cualquier capítulo y marcar el capítulo que quiero copiar. Por lo tanto, de una forma muy sencilla yo puedo crear una estructura presupuestaria incluso copiando partes de distintas obras previas. Voy a mostrar también la opción de importar un fichero. En este caso voy a coger un fichero, como decía, estandarizado en España con extensión BC3. Aquí estoy seleccionando el fichero que voy a importar. Voy a decidir que voy a importar toda la descomposición y todas las mediciones. Este proceso, ¿qué va a hacer? Este proceso de importación va a estar creando, por un lado, el presupuesto del estudio, como vamos a ver, pero por otro lado, como ven, está cargando a la vez. Es un presupuesto de unas 700 líneas, está creando artículos en el sistema y está creando toda la descomposición de los unitarios también en el sistema. ¿Ven? Ya tenemos aquí toda la estructura de árbol, podemos, por ejemplo, pues eliminar capítulos. Si yo quisiera, por ejemplo, este capítulo de demoliciones en esta obra, no quiero trabajar con él, puedo eliminarlo y me quedaría directamente en el capítulo 2. La estructura presupuestaria en niveles jerárquicos que comentaba, aquí la ven, yo tengo el capítulo 2, capítulo 3, el 4, a su vez ven que el capítulo 3 tiene un subcapítulo 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y cada uno de ellos tiene las partidas presupuestarias o unidades de obra que les estaba comentando. Las partidas presupuestarias tienen una unidad de medida. En estos campos que vemos aquí estamos definiendo si la estructura de coste y de venta es la misma. En este caso sí, la estructura de certificación de producción y de coste es la misma. Aquí tenemos la cantidad que vamos a ejecutar o que necesitamos ejecutar de cada una de estas partidas, en este caso 114. Esta cantidad puede venir definida de forma manual aquí en este campo o viene calculada también de la descomposición de volumetrías. Esta cantidad podría venir definida por toda una volumetría de mediciones que tenemos predefinidas. El sistema me pregunta si esta cantidad no coincide y que si la deseo actualizar, pues le voy a decir que
que actualizamos la cantidad en algún decimal. Viene el coste predefinido por defecto. ¿Y este coste de dónde viene calculado? Viene calculado de la descomposición de trabajos que tenemos aquí en la pantalla descompuestos. Lo que estaba comentando al principio, nosotros tenemos las partidas y a cada partida o cada unidad de obra tenemos una descomposición de la necesidad de material, como vemos aquí, placa escayola, esparto, materiales, mano de obra, medios auxiliares, cada uno de ellos también con su unidad de medida, con su naturaleza de coste y con su rendimiento específico para esta partida. Todo esto nos está dando un coste. En este caso también está detectando que la variación del coste tiene decimales y que si deseo aceptarlo, estoy aceptando todas las modificaciones. Y ese coste que estaba calculando es el que estamos viendo aquí. Ahora mismo lo que hemos hecho ha sido hacer un estudio de costes y el precio de venta en este caso estaría siendo de cada una de las partidas exactamente igual que el precio de coste, porque todavía no hemos aplicado márgenes, los márgenes que comentaba al principio. Nos vamos a ir ahora otra vez a la ficha del estudio y voy a ver cuál es la pantalla resumen en la cual se va a mostrar la situación de esta oferta. En este momento tenemos por un lado los costes directos, no tenemos incluidos ningún costes indirectos y como no tenemos ningún margen, ningún beneficio industrial ni gastos generales incluidos, nuestro importe de venta está siendo exactamente igual que el importe de coste. Por tanto, nuestro margen de licitación o margen de adjudicación en este caso es cero. Lo que voy a hacer ahora es pasar a mi pestaña de seguimiento que veíamos al principio y voy a aplicar un margen a cada una de las partidas. Este margen puede ser igual para todas las partidas presupuestarias o puede ser distinto. Yo voy a poner un margen, en este caso un coeficiente de 1,2 a todas las partidas presupuestarias. También podría cambiarlo partida a partida o capítulo a capítulo. Y si nos vamos ahora a ver nuestra pantalla de resumen, nuestro cuadro de mando de la obra, estamos viendo cómo ahora mismo nuestro importe final de venta, nuestro importe final de licitación, se ha visto incrementado por ese 1,2 y por tanto estamos viendo aquí cuál va a ser nuestro margen en esta oferta y nuestro porcentaje de margen en esta oferta, en este caso el 16,67. Este margen que estamos viendo aquí lo vamos a tener a lo largo de toda la obra. Efectivamente, según vayamos ejecutando la obra, este margen podrá ir cambiando, el margen real, el margen del momento, porque podremos tener ampliaciones, modificaciones, imprevistos, cambios en la obra. Y ese lo vamos a tener en cada momento, posteriormente lo veremos. Sin embargo, este margen que estamos viendo aquí nunca va a cambiar, siempre lo vamos a tener como dato de partida, ¿vale? Vamos a tener las dos posibilidades. A partir de aquí, lo que comentaba, si nosotros decidimos presentar esta oferta, pues le cambiaríamos el estado a estado presentado. Cuando el cliente nos diera la confirmación de si está adjudicado o no, pues lo pondríamos en estado adjudicado. Y una vez el estado está adjudicado, desde aquí podemos hacer una validación de esta oferta para que se convierta en proyecto en firme y podamos comenzar a trabajar. Recuerden que yo estoy haciendo todo. En un momento tengo el rol de responsable total del proyecto y tengo permisos para hacer todo. Pero aquí en este proceso podríamos establecer cualquier flujo de aprobaciones que fuera necesario antes de validar la obra. Y todo eso ligado con todo el personal que está ligado a la obra. Yo desde aquí voy a validar esta oferta. El sistema me pregunta que va a crear el proyecto y todos sus datos asociados. Me pregunta que si deseo transferir las comparativas que hubiera hecho, si las hubiera hecho, y me empieza a crear la ficha de trabajo con la que vamos a ver el siguiente bloque, ¿vale? Voy a dejar preparada esta ficha de la obra, vamos a verla y por un momento vamos a volver a regresar a las diapositivas, a la presentación, para explicarles el siguiente bloque de funcionalidad. Como ven, se ha generado el proyecto con esa numeración y desde aquí, desde nuestra ficha del estudio, yo podría acceder a este proyecto, a esta obra que se ha creado. Ven que la estructura es exactamente igual, la ficha de la obra, tenemos la misma información, pero aquí a la derecha tenemos muchas más opciones de ejecución que veremos en la segunda parte. Vamos a regresar a nuestra diapositiva.
Vamos a regresar al punto en el que estaban. Voy un poco deprisa, pero es que me gustaría dejar una imagen clara de toda la funcionalidad que tiene y poder contar cada bloque aquí en la diapositiva. Vamos a pasar, como decíamos, al siguiente bloque. Ya estamos en la ficha de contrato, de obra o de proyecto en firme, como queramos llamarlo. Y tenemos aquí el círculo que veíamos al principio, planificación, ejecución y cierre. Vamos a ver qué podemos hacer en planificación. Y como decía al principio, esto lo podemos hacer tantas veces como queramos a lo largo de la vida de la obra. La planificación tiene dos vertientes, o nosotros dentro del bloque de planificación consideramos dos vertientes. Por un lado, lo que se refiere al reestudio de la obra. Es decir, en el momento que nos llega la oferta del departamento de estudios, va a llegar con un margen, con un estudio de costes. Pero cuando llega de verdad el momento de la ejecución, es el responsable de la obra el que hace una primera estimación de los trabajos que tiene que realizar. Esto lo puede hacer al principio, lo puede realizar periódicamente. Generalmente puede ocurrir que ese reestudio muestre algunas diferencias respecto al proyecto original. Puede ocurrir que aparezcan ampliaciones o modificaciones a ese proyecto original. Esas ampliaciones nos van a cambiar el margen de la obra, a no ser que sean tratadas y gestionadas con el cliente para poder llegar a certificar o a facturar esas modificaciones. Todo este control de esto que estoy hablando lo vamos a hacer a través de los expedientes. Los expedientes van a ser al final unos colectores de todas las ampliaciones y modificaciones que tiene la obra, y nos va a permitir controlar el estado de cara al cliente, si el cliente está en negociación, si lo ha aprobado técnicamente, si lo ha aprobado económicamente y, por tanto, cada uno de estos controles nos definirá si podemos facturarlo o no al cliente y nos irá modificando el margen o no. Cuando haga el ejemplo, veremos cómo en el cuadro de mando nos van a salir avisos cuando nosotros tengamos expedientes que no están aprobados por el cliente. Esta es la primera vertiente que estábamos viendo en la planificación de proyectos. El siguiente bloque de planificación se refiere a la planificación puramente temporal, que, como decíamos al principio, se puede hacer bien de forma manual o bien utilizando Microsoft Project. Esta planificación lo que nos va a dar es cuándo y por cuánto vamos a ejecutar la obra en cada periodo de tiempo, en cada mes, en cada semana, en cada día. Por tanto, el sistema nos va a permitir con esta planificación temporal tener un control de las desviaciones tanto en tiempo como en costes. En tiempos, ¿por qué? Porque nosotros hemos definido, por ejemplo, que en el primer mes tenemos que ejecutar un 30% de la obra. Como en cada periodo nosotros vamos a poder indicar que hemos ejecutado realmente, vamos a tener una visión, un indicador que nos va a informar si vamos bien o mal respecto al tiempo. Y por otro lado también vamos a tener una desviación en costes. Como sabemos que debíamos haber ejecutado el 30%, vamos a conocer en qué coste deberíamos haber incurrido con ese 30% y lo vamos a poder comparar con el coste real imputado a la obra. Por tanto, nos va a dar un indicador muy importante de desviación. Por otro lado, ¿qué tal nos va a dar también esta planificación temporal? Nos va a dar una planificación de las necesidades de recursos, es decir, necesidades de mano de obra, de maquinaria y de materiales, y qué necesidades vamos a tener en qué periodos, para poder, por ejemplo, facilitar las compras o para tener una visión de tesorería, que es lo que viene más abajo. Esta necesidad de materiales, de recursos, de maquinaria, nos va a dar una planificación de los gastos y de los ingresos del proyecto. Por tanto, nos va a permitir tener un flujo de caja del proyecto y si lo integramos con el total de la compañía, con el resto de hechos ciertos de la compañía y con el resto de previsiones, podemos tener una imagen de la posición de tesorería incluyendo la obra o las obras, si tenemos más obras. Bien, luego veremos estos también en el producto. El siguiente bloque es el bloque de ejecución. Y aquí, dentro del bloque de ejecución, posteriormente veremos también que tiene otras tres vertientes. Por un lado tenemos todo lo que se refiere a la propia ejecución de la obra, es decir, a la compra de materiales, a la realización de trabajos, a la imputación de mano de obra, a la subcontratación de maquinaria o utilización de maquinaria propia. Y aquí tenemos una gran variedad de posibilidades, desde
poder hacer una compra directamente utilizando un pedido de compra y diciendo que esta compra va para este proyecto, para esta obra, a utilizar las comparativas que comentaba al principio. Es decir, podemos tener una pantalla en la cual nos vamos a ayudar de nuestro presupuesto para saber qué materiales tenemos que comprar y en qué periodos. Podemos facilitar la solicitud de comparativos o de precios o de cotizaciones a nuestros proveedores, elegir cuál es la mejor cotización y de ahí directamente crear un pedido de compra también. El pedido de compra puede ser creado por varios sitios. Y este pedido de compra además puede ser un pedido de compra contra proyecto o contra almacén. Es decir, nosotros podemos tener un material que directamente puede ser incorporado al proyecto según llega la recepción de la mercancía, como podría ser el caso del hormigón, que directamente no se almacena, sino que directamente según llega la hormigonera, su coste va directamente se incorpora el material y su coste va directamente a la obra, o bien podemos comprar material, acumularlo para toda la obra y tenerlo almacenado tanto en almacenes centrales como en almacenes de obra. Y desde ahí, una vez que ese material es incorporado sucesivamente a la obra según se va ejecutando, pues por el siguiente punto de diario de consumos estaremos descargando de nuestros almacenes y estaremos cargando el consumo a la obra. Otras opciones, muchísimas, reparto por rendimientos, distribución de costes indirectos, multitud de posibilidades. Por otro lado, también podemos hacer subcontrataciones y la subcontratación puede ser una subcontratación sencilla de mano de obra o de maquinaria para ejecutar alguna partida o también puede ser una subcontratación de partidas enteras o de unidades de obra enteras. Y el sistema nos va a permitir tener un control específico de las certificaciones o estimaciones que ese proveedor nos va realizando o ese contratista nos va realizando en cada periodo, para tener siempre un control que vamos a medir junto con nuestro avance de obra real y con nuestro avance de obra de cara al cliente, el de certificación. Más adelante lo veremos. Y por último, en el proceso de imputación o de ejecución de imputación de costes, tenemos el proceso de imputación de mano de obra y maquinaria. Son procesos muy similares y paralelos, si tenemos maquinaria propia. Estas imputaciones se pueden hacer a través de partes de trabajo, se puede automatizar también a través de pantallas que nos van a permitir asignar mano de obra y maquinaria durante un periodo amplio de tiempo a una obra en concreto. Y podemos hacerlo también de distintas formas, con un coste teórico a la obra y luego las contabilizaciones reales por separado, en cuyo caso podría haber algún desfase entre contabilidad y gestión, siempre conocido por nuestro cuadro de mando, o bien incluso podríamos llegar a tener un reparto real, por ejemplo, del salario o de la nómina en función de los partes de trabajo imputados por cada personal, lo que nos llevaría a tener un cuadro perfecto entre la contabilidad y la gestión. Este es otro de los parámetros que comentábamos al principio que nos permite trabajar de la forma que queramos, bien con el coste teórico o con el coste real. Y con la imputación de maquinaria tenemos exactamente la misma posibilidad, lo único que en lugar de hacer un reparto del salario, pues en este caso haríamos un reparto de la amortización. Todo este bloque que acabamos de ver es lo que se refiere a lo que sería toda la imputación de costes a la obra necesarios para la propia ejecución del proyecto. Ahora vamos a ver dentro de ejecución la vertiente de información del avance real de la obra. Vamos a tener una pantalla específica donde nosotros vamos a poder dar el avance real de la obra de todas nuestras unidades medibles, de todas nuestras partidas. Aquí este avance real puede darse de muchas maneras. Se puede dar a origen, es decir, hacer una medición acumulada a origen, metros de muros construidos hasta la fecha, por periodo, es decir, metros de muro construido en el periodo concreto. Se puede hacer por medición, metros cúbicos o por porcentaje, el 30%. Pero una vez que se ha hecho la inclusión del grado de avance real de la obra, el sistema va a obtener dos valores y un tercero que pongo aquí muy importantes. Es la producción valorada a precio de coste. Es decir, el sistema nos va a calcular, nos va a transformar ese avance que tenemos en medición, nos lo va a transformar en coste teórico en el que deberíamos haber incurrido si hubiéramos ejecutado
al coste previsto. Esto es muy importante porque, como comentaba antes, vamos a tener la imputación real de costes a la obra y nos va a permitir conocer la desviación de coste en la obra. Dato muy importante. Y por otro lado, también tenemos la producción o el avance valorado al precio de venta. Es decir, el sistema nos permite conocer qué importe nosotros tendríamos ya ejecutado y podríamos facturárselo o certificarlo al cliente. Como el siguiente punto que vamos a ver es la certificación, el sistema va a hacer un balance entre la obra ejecutada y la obra certificada, y es el cuarto punto que pone ahí, es el valor de la obra en curso. Es decir, el sistema nos va a permitir conocer también el valor de la obra en curso. Si tenemos obra ejecutada pendiente de certificar, o por el contrario, tuviéramos obra certificada, obra ejecutada pendiente de certificar, en uno u otro sentido. La tercera visión que ya he adelantado sería toda la visión de ingresos dentro de la ejecución. La visión de ingresos es otra pantalla que nos va a permitir realizar lo que estaba comentando, la facturación al cliente final. Y la facturación puede venir por una facturación por certificación, es decir, por medición, por avance, que puede coincidir o no, como comentaba, con la producción. Puede que el cliente nos acepte o no la producción que llevamos ejecutada, y la podemos dar de la misma forma, por copia de la producción, por medición a origen, por medición a periodo, por porcentaje, por cualquier forma. Y otra variante que tenemos también es la facturación por hitos, que sobre todo se utiliza en algún modelo, sobre todo de ingeniería, en el que podemos definir al inicio pues una facturación por hitos en función de determinados puntos que vayamos cumpliendo. Pues un tanto por ciento de anticipo, otro tanto por ciento a la cimentación, otro porcentaje a un punto determinado que definamos. Y por último, antes de pasar a lo que sería ver todo esto otra vez en el producto, tendríamos los procesos de cierre. El proceso de cierre también tiene dos vertientes. Por un lado, tenemos la vertiente de realizar todo lo que hemos visto, todos los procesos previos al cierre, informar de la producción, informar de la certificación, hacer la provisión de recepciones. Si queremos, por ejemplo, si tenemos albaranes recibidos o mercancía recibida pendiente de facturar, pues hacer un apunte contable de este gasto contra proveedores pendientes de facturar. Podemos hacer repartos automáticos de materiales, de mano de obra, de maquinaria, todos los procesos previos al cierre, reparto de costes indirectos. Y una vez que tenemos preparado todos estos procesos, el proceso de cierre nos va a hacer dos cosas. Uno de ellos es el que comentaba antes, una generación del asiento de la certificación o de la facturación frente a la producción o avance real. Es decir, el sistema nos va a calcular la obra ejecutada pendiente de facturar o la obra facturada por anticipado pendiente de ejecutar. Y dependiendo de que vaya en un sentido o en otro, nos lo llevará a unas cuentas contables que habremos parametrizado. Y por otro lado también, el proceso de cierre lo que tiene es la generación automática de una situación de la obra fija a esa fecha. Es decir, nosotros vamos a conocer en todo momento, cada vez que entremos a la obra vamos a tener un cuadro de mando y vamos a ver cuál es la situación de la obra en ese momento. Pero esta foto que estamos haciendo nos permite guardar un histórico de situaciones al cierre. Esto es muy útil porque nos permite sacar una gran variedad de información, de informes distintos, de situaciones, de tendencia, de históricos, tirando únicamente de fotos fijas que hemos realizado a la hora. Da mucha potencia para la generación de informes. Y con todo esto, pues tendríamos el control y el análisis. No voy a entrar a comentar todos estos puntos que hay aquí, porque no son más que un resumen de todo lo que he ido contando según iba comentando la funcionalidad. ¿Ven? Pues, las desviaciones, lo pendiente de cobro, pendiente de pago, los expedientes y toda otra serie de puntos que hemos ido comentando. Si les parece, y como vamos un poco mal de tiempo, directamente voy a pasar otra vez a producto y vamos a ver esta segunda parte que hemos visto de ejecución de la obra, lo vamos a ver en producto. Recuerden que estábamos aquí en nuestra obra, que se llama Estadio Segovia. Tenemos aquí una serie de botones a la derecha donde podemos hacer una serie de modificaciones. Yo, antes que nada, voy a crear un periodo
no tardo nada, es una creación de un periodo que me va a permitir, si quisiera, hacer controles por periodos. Es decir, yo podría cerrar un periodo para dar producción. Voy a impedir que el mes pasado nadie más impute recepción de materiales o impute una certificación o cree una producción. Pues con esta creación de periodos yo voy a permitir controlar todos esos cierres. Por otro lado, he estado comentando, he estado hablando del cuadro de mandos. Pues bueno, si me voy al cuadro de mandos, aquí, esta va a ser una ficha de trabajo de la obra. Aquí hay mucha información. Aquí, por ejemplo, estamos partiendo, ven que nosotros teníamos un porcentaje de margen del estudio de 16,67. Es el porcentaje de partida que tiene esta obra. No hemos ejecutado nada, no tenemos ninguna ampliación, no hemos recibido ningún albarán, no hemos informado de producción, no hemos dado ninguna certificación, todo está a cero. Pues bien, ahora voy a hacer un ejemplo de cada uno de los bloques y vamos a ir viendo cómo se va a ir comportando este cuadro de mando para que vean que desde aquí podemos tener una idea de cómo está yendo la obra de un solo vistazo. Lo primero que voy a hacer es, bueno, hacer una ampliación del proyecto. Estábamos comentando que el primer punto que nos encontramos es la planificación vista como reestudio del proyecto. Bien, pues yo me voy a ir a mi estructura presupuestaria y lo que voy a hacer es aumentar la cantidad de una de mis partidas. Es decir, por ejemplo, la de acero elaborado. Si nos vamos aquí a la cantidad de partida que teníamos, veíamos que nosotros teníamos que hacer una ejecución de 359 kilogramos de esta unidad, de esta partida. Pues bien, yo en mi reestudio he estimado que en lugar de tener que hacer 359 voy a tener que hacer 500. Pues el sistema me pregunta que si deseo actualizar la cantidad de materiales que yo necesito para hacer esto. Le voy a decir que sí y ya el sistema ha admitido el cambio. Recuerdo, estoy accediendo con un rol de superusuaria, un rol que tiene permisos para hacer cualquier cosa en la obra. Pero lo que acabo de hacer es una ampliación de la obra. Vamos a volver al cuadro de mando y vamos a ver cómo este cuadro de mando ha reflejado ya esa situación. Ven que al principio, cuando yo entré aquí no había un signo de interrogación y había un margen distinto a este que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque el sistema ha detectado que yo voy a tener que hacer una ampliación de cantidad que todavía el cliente no me ha aprobado. Por lo tanto, voy a tener que incurrir en unos costes mayores. Unos costes mayores que el sistema me está diciendo aquí que suponen en facturación al cliente. Entonces, si yo consigo en un expediente gestionar que el cliente me apruebe toda esta facturación, vamos a ver cómo esto puede cambiar de sentido. Y para ello vamos a ir al apartado de expedientes. Recuerdan que veíamos que el expediente era el sitio donde nosotros íbamos a trabajar con todas aquellas ampliaciones que tuviéramos o modificaciones. Si ven aquí, vamos a poner, por ejemplo, ampliación de obra. Ven aquí, yo tengo aquí un tipo. Mis expedientes pueden ser de tipo modificado, complementario, liquidaciones, revisiones de precios. En este caso estoy trabajando con un modificado porque he hecho una ampliación. Y luego también puedo ver el estado de cara al cliente. Pues estoy pendiente de discusión con la propiedad, estoy confeccionándolo, tramitándolo, aprobando económicamente. El sistema va a controlar cada estado de este expediente y va a permitir o no la facturación de este expediente. Para generarlo, simplemente me voy a las líneas y lo que voy es a rescatar aquellas unidades que el sistema ha detectado que tienen una modificación respecto al proyecto original. En este caso, la partida que teníamos. Voy a seleccionar la partida y el sistema me va a decir aquí abajo que yo tenía una cantidad presupuestada de 359 y que ahora tengo una cantidad nueva de ejecución de 500. Por tanto, tengo una diferencia de medición de 140. Si yo consigo que este cliente me apruebe esta diferencia de medición por completo, introduzco aquí 140 con 18, apruebo y cambio el estado. Vamos a suponer que ya hemos pasado por todos los estados y que está aprobado económicamente. Voy a poner que está aprobado económicamente. Y vamos a ver cómo automáticamente esta aprobación de este expediente me acaba de modificar mi cuadro de mandos. Si nos volvemos aquí, vamos a ver cómo el signo de interrogación se ha vuelto a convertir en un signo de aceptación porque he conseguido que estos 161 sean aprobados por el cliente
y me puedan incrementar el precio de venta final de todo mi proyecto. Están viendo lo que yo quería demostrarles desde el principio, que desde un solo pantallazo podemos estar viendo la marcha del proyecto. Si aquí volviera a salir un signo de interrogación, yo tendría que ir a ver por qué el cliente no me ha aprobado toda la parte del expediente, queda alguna parte sin aprobar o el motivo que fuera. Esto es lo que se refiere a expedientes. Vamos a pasar al siguiente bloque, que sería el bloque de ejecución. En el bloque de ejecución veíamos la parte de imputación de costes, de producción y de certificación. Bueno, pues vamos a ver ahora lo referente a la imputación de costes. Y para ello voy a mostrar cómo vamos a generar una comparativa de compras. Es decir, cómo yo voy a comprar un material y voy a pedir solicitud de este material, voy a pedir solicitud de precios a distintos proveedores. Para ello yo me voy a comparativas, creo una comparativa nueva, por ejemplo, compra de material, y desde aquí me voy a la pantalla. En la pantalla, como comentaba, el sistema me va a ayudar a mostrarme cuál es la necesidad de materiales que yo tengo. Ahora mismo me abre la pantalla, yo aquí arriba voy a poder incluir los proveedores, voy a poder incluir las formas de pago de los proveedores que me lo va a traer por defecto, voy a poder incluir puntuaciones de proveedores, puntuación técnica, económica, calidad, plazo, otros datos, y en las líneas lo que voy a poder mostrar es lo que voy a comprar, lo que estoy pidiendo precio al proveedor. Para ello, me vengo aquí a la opción de traer mediciones y el sistema me va a mostrar todo mi presupuesto que yo tengo predefinido, la necesidad de material que yo tenía, por ejemplo, de este material, por ejemplo, de enrejado. Lo voy a seleccionar y el sistema me dice que yo necesito una cantidad de 28,53 kilos para ejecutar esa unidad de obra. Que el precio de venta según el margen que estoy aplicando sería de 22 y que el precio de coste de este material sería 22. En el momento que yo empiece a seleccionar proveedores, el sistema me va a habilitar columnas. Ven cómo se empiezan a crear aquí campos que no existían. Si introduzco otro proveedor, se me crea otra columna para incluir los precios que los proveedores me están dando. En este caso, en el campo coste unitario 1, yo voy a incluir a mano el precio que me está dando el proveedor 1. Por ejemplo, me está pasando un precio de 24 euros o de 24 dólares, la divisa con la que estemos trabajando. Y en el caso de coste unitario 2, voy a incluir otro precio, por ejemplo, 25. Y en este punto, el sistema me está dando aquí abajo un resumen de cuál es el importe de cada uno de los proveedores. Esto es muy sencillo ahora porque tengo una línea, pero si tuviera varias líneas, pues de un vistazo estaría viendo cuál es el importe que me está dando cada proveedor. En este punto yo también he incluido a mano esta cantidad, pero también podríamos hacerlo mediante importaciones de Excel o de otros ficheros, enviando la oferta al proveedor, que el proveedor complete los precios y luego volviendo a cargar al sistema esta oferta. A partir de aquí, si le damos a la opción de validar, nosotros estamos seleccionando en este caso al proveedor número 1, le damos a la opción de pedidos, el sistema en automático me va a crear un pedido de compra. Y esto es justo lo que le estaba comentando al principio. En el momento que yo creo este pedido de compra, ya estoy directamente utilizando la funcionalidad estándar de la herramienta. Es decir, este pedido de compra ya es un pedido de compra estándar de Asapta que tiene toda la funcionalidad estándar de la herramienta. Desde aquí voy a hacer una confirmación, que es un proceso de confirmación con el proveedor de este pedido y suponemos que está llegando el material. Pues para eso me voy a la pestaña Recibir, voy a darle a Recepción de producto y vamos a hacer una recepción de este albarán. Lo que quiero que vean con esta recepción de albarán es que el sistema en este momento, como yo tengo hecho un pedido de compra contra proyecto, como el sistema va a incurrir ya en estos costes en el proyecto. De tal forma que si yo voy al cuadro de mando otra vez,
mi cuadro de mando ha sido modificado. Ven que donde antes existían signos de validación o palometas, pues aparece un coste ya aquí definido y aparece algo extraño. Por ejemplo, en la desviación de presupuesto me está diciendo que yo no he ejecutado nada, por lo tanto no debería haber incurrido en ningún coste y sin embargo tengo un coste de 684. Esto podrá verse modificado ahora cuando dé la producción de la obra. Por tanto, hasta ahora lo que hemos visto es el bloque de compras, de cargar un coste al proyecto mediante una compra. Ahora vamos a ver el siguiente bloque que veíamos, que es el de producción. Voy a informar del avance real de la obra. Y cada vez voy más deprisa porque veo que el tiempo es muy pequeño. Entonces me voy a ir a la pantalla de producción. Y vamos a ver cómo yo en esta pantalla de producción tengo un vistazo de todas las unidades de obra, partidas o actividades susceptibles de dar producción. Yo podría incluir un porcentaje aquí, como comentaba, o puedo también dar un avance por medición. Por ejemplo, yo voy a dar un avance por medición ayudándome de aquellas, perdón, que no he aceptado, la voy a seleccionar y voy a aceptar. Vale, me trae esta medición, le digo que pertenece al contrato original y ya el sistema me calcula el porcentaje, ¿ven? Aquí ven 62,12 el porcentaje de avance de esta partida. Voy a crear la producción, lo voy a hacer muy rápido, voy a validar esta producción y lo que quiero que vean es cómo este avance de obra va a ser modificado en el cuadro de mando. Vamos a hacer muy rapidito, voy a poner aquí la fecha, sobre todo para que puedan tener tiempo a hacer alguna pregunta. La acabo de registrar, esta producción. Si nos volvemos al cuadro de mando, a nuestro cuadro de mando aquí, ven cómo esta producción pues, ha tenido una influencia en nuestros indicadores. Ya sí que hay un coste de ejecución. El coste de ejecución teórico sigue siendo menor al coste que teníamos, por lo tanto sigue el signo de interrogación. Pero sin embargo aquí aparece otro signo de interrogación. Dice, tengo obra ejecutada, yo podría haberle facturado al cliente por importe de 398, sin embargo todavía no he hecho ninguna certificación. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? El proceso de facturación o certificación o estimación al cliente. Y para eso nos vamos a ir a ejecución nuevamente a la pantalla de certificaciones de venta. La pantalla de certificación de venta, como ven, es similar a la de producción. Simplemente lo que podemos hacer aquí es incluir unas mediciones distintas. En este caso, yo lo que voy a incluir es una medición mayor. Es decir, voy a intentar que el cliente me apruebe más avance que el que yo realmente he informado en mi producción. Sigo el mismo proceso, creo la certificación, valido la certificación y en este caso voy a hacer un paso más, que es el registro de la factura. Es decir, desde aquí, si yo desde aquí, una vez que la he validado, puedo hacer el registro. Y aquí lo que voy a hacer es convertir mi certificación en una factura al cliente. ¿Ven? Aquí el detalle de la partida que vamos a facturar. Nos vamos directamente al botón de factura. Insisto que esto ya es utilizando toda la funcionalidad de facturación que tiene el sistema y simplemente voy a emitir esta factura. De tal forma que si vuelvo a mi cuadro de mando, vuelvo cerrando todas las pantallas, vuelvo a mi cuadro de mando, en este caso habrá cambiado el sentido. Ven aquí, en este caso antes yo tenía un signo de interrogación y ahora al contrario. Ahora me dice que tengo obra certificada por mayor importe que la obra ejecutada. Es decir, tengo obra facturada por anticipado con un balance de 16,38 y tengo el signo de validación. A partir de aquí, el proceso de cierre que comentaba, que era ya el final, pues nos permite hacer un apunte contable de producción versus esta certificación o facturación y el proceso de cierre o versión que me genera la foto fija que les estaba comentando al principio. Ya para terminar, simplemente decir que aparte del cuadro de mando, pues tenemos controles ya por capítulos también. El cuadro de mando nos da una información agregada de toda la obra, pero si nosotros queremos empezar a ir hacia abajo, aguas abajo de esta obra, pues puedo entrar a ver esta misma información por capítulo, por cada una de las estructuras, o incluso ven por estructura, albañilería, revestimientos, o incluso por partida presupuestaria, por unidad de obra. Entonces, aquí tendríamos un detalle
mucho mayor que el que estábamos viendo agregado. Es decir, tenemos el cuadro de mando, que es la agregación total, capítulos, y ahora ya llegamos al nivel principal más importante, que es el de partida o unidad de obra. Y bueno, nada más. He intentado ir muy rápido para que tuvieran una visión general de todo el producto y de toda la amplia funcionalidad que tiene. No sé si quieren hacer alguna pregunta, aunque les he dejado muy poco tiempo. Muchísimas gracias, Carmen. Ha Sí, sido, la verdad, que muy compacto, ¿no? Pero no has parado así. y ha sido una aproximación muy precisa, pero por supuesto faltan cositas por ampliar. Y para eso también está el turno de preguntas, para aprovechar que tenemos aquí a Carmen, que es jefa de proyectos en un software tan vertical como este, ¿no? Que es ideal para constructoras, para ingenierías, para todo ese tipo de empresas, así que contamos con empresas de ese tipo en el público, así que animaros. Os recuerdo que podéis hacerlo a través del chat, donde pone en el panel de control, pone preguntas, ahí podéis escribir. Ya están llegando las primeras, por ejemplo, Sí. José Luis nos pregunta que ¿se puede usar el control del proyecto por la técnica de valor ganado? ¿Cómo calculan el valor Sí, ganado sí. entonces? Nosotros siempre, a partir de la producción, el sistema siempre nos está calculando cuál es nuestra conversión en el coste en el que debemos haber incurrido. Y tenemos, por otro lado, el importe de venta en el que deberíamos haber estado facturando al cliente. Por tanto, tenemos todos los datos para hacer ese indicador de valor ganado del cliente. Incluso ahora mismo yo no tengo instalado aquí un cuadro de mando que hice con una herramienta externa que me estaba dando incluso las curvas S de todo el proyecto, ya que tenemos el presupuesto planificado en el tiempo, tenemos la producción planificada en el tiempo y tenemos la ejecución real planificada en el tiempo. Por lo tanto, tenemos todos los valores para la obtención del valor ganado. Perfecto. Miguel Ángel, por ejemplo, nos pregunta que no hemos visto nada del project y del seguimiento de la planificación. Sí, bueno, porque ya han visto que nos hemos quedado sin tiempo. No lo he enseñado porque es una funcionalidad estándar que tiene el sistema. Es decir, ya la integración de la plataforma Dynamics con cualquier producto de Microsoft es natural. Entonces, simplemente lo que hace esta integración es crear un project con la estructura de árbol que hemos visto. Ven que teníamos capítulos, subcapítulos, pues eso mismo lo traslada al project, y a partir de ahí lo que nos permite hacer es planificar la fecha de inicio y de fin de cada una de las tareas. Esto lo permite hacer tanto para coste como para venta. Por tanto, nos permite tener una planificación de gastos y de ingresos cuando esto lo devolvemos al sistema. Perfecto. Bueno, Carmen, no te preocupes por el tiempo, que aunque nos alarguemos un poquito, bueno, es también la Vale, ventaja vale. que tiene el online, que la Muy gente bien. Yo es está en que sus oficinas y... estaba intentando porque ya ven que tiene mucha funcionalidad y he intentado dar una visión lo más amplia posible de la funcionalidad, pero evidentemente si quieren ya ver todos estos detalles o entrar con un ejemplo en concreto, pues ya pues estaríamos encantados de hacer cualquier demostración, que incluso hay veces que nos lleva 4 o 5 horas, o sea que Sí, bueno, cualquier punto. para IFR nosotros les pasamos ahora todos los datos y las preguntas que haga la gente y por supuesto podéis entrar en la página web de IFR por si queréis más información. Así Muy bien. que, bueno, tenemos alguna preguntita más. Por ejemplo, Jorge nos pregunta que si la integración de esta solución es también aplicable a Dynamics Navision en vez de a X. Bueno, nosotros, nuestro core de negocio, nuestro núcleo de negocio es la implantación de Microsoft Dynamics AX. Eso no quita que nosotros tenemos el conocimiento, evidentemente, de esta aplicación funcional y también conocemos Navision, Ujú, por supuesto. perfecto. Ricardo nos pregunta, buen día, quisiera ver cómo ejecuta el sistema un presupuesto de venta, el presupuesto del cliente con una estructura diferente al de coste. No sé si puedes Pues hacer una...
Pues hombre, puedo mostrar dónde se hace, lo que pasa es que no puedo hacerlo ahora porque lleva tiempo, Ujú. porque aquí en el presupuesto que estábamos viendo, si yo vuelvo otra vez a la obra, a la ficha de estudio, vamos a volver aquí, nos vamos a nuestra ficha de estudio, nosotros aquí tenemos unos TIC, que es el que yo mostraba antes, en el que nos está indicando. Vamos a verlo en un momentito. Nos está indicando si esta línea es de venta o de coste, ¿vale? Entonces aquí lo primero que tendríamos que hacer es marcar la línea que son de venta y de coste. ¿Dónde podremos ver esto? Bueno, pues cuando nos vamos nosotros a nuestra obra, tenemos dos pantallas específicas. Si entramos en nuestra obra, dentro del presupuesto, podemos ver, al darle aquí al botón de presupuesto, podemos ver la pantalla de certificación, donde estarían todas nuestras líneas de venta. Voy a minimizar aquí porque si no, no veo yo los botones. Y si nos vamos aquí a presupuesto, coste, estaríamos viendo toda la estructura de coste. En este caso, ya digo que yo he hecho un presupuesto que tiene la misma estructura, porque evidentemente no tenemos tiempo suficiente para estar mostrando una estructura de venta y una de coste, y mucho más complejo sería la unión de ambas estructuras mediante asignación de porcentajes. Eso llevaría bastante tiempo. Pero aquí es la forma, el sitio donde lo podemos ver, siempre que desde el inicio hayamos configurado que las partidas son distintas. Perfecto. De todas formas, eso, para mayor Sí, información y sí, más amplia, claro, pues sin duda con más claro, tiempo podéis hablar con exactamente. Ricardo perfectamente para ampliarle la Sí, sí, información. sí, estaremos encantados, sí. Perfecto. Y un poco, bueno, para terminar, este tipo de software así vertical, ¿encontráis mucha competencia o sois, digamos, a lo mejor el referente? Hombre, ¿qué voy a decir yo, no? Yo creo que nosotros llevamos muchos años trabajando con muchas empresas constructoras, tenemos mucho conocimiento. Hemos hecho una solución muy completa y muy parametrizable, lo que comentaba al principio, que parecía una obviedad, pero han visto que en muchos puntos de la aplicación yo he comentado diferentes opciones. A lo mejor podemos encontrar en el mercado alguna solución que pueda tener alguna parte, pero desde luego el gran volumen de parametrización que tenemos, de diferentes escuelas soportadas, de diferentes formas de hacer las cosas, esta estructura presupuestaria, yo creo que no existe en el mercado, pero bueno, Ujú. Y lo dirán bueno, que qué voy a decir yo, ¿no? Pero y lo bueno también de esa flexibilidad a lo mejor es también que va orientado a diferentes tamaños, ¿no? De constructoras. exactamente, eso es lo que comentaba al principio, la escalabilidad. Hay veces que el comentar yo toda la funcionalidad que tiene en un momento, pues a lo mejor puede producir un poco de atoramiento en el sentido de decir, bueno, todo esto tengo que hacer para ejecutar una obra, pero no tiene por qué ser así, porque nosotros podemos trabajar en un proyecto muy pequeñito, pues con una forma muy sencilla, no puedo hacernos contrataciones o puedo solo imputar mano de obra de forma teórica, no hacer reparto de nómina. Es decir, la flexibilidad es muy grande. De hecho, nosotros tenemos clientes que pueden estar utilizando y teniendo unas obras tremendas, y podemos tener este vertical para llevar obras incluso que duran semanas y cada uno utiliza una funcionalidad específica. Perfecto. Pues bueno, de todas formas, como gracias al patrocinio de Microsoft Dynamics vamos a tener más webinars con IFR, pues seguro que podremos ampliar en un futuro tanto este tipo de solución vertical como otras que comercializa IFR. Una última preguntita que me escriben por aquí. ¿Se puede administrar empresas constructoras de vivienda? Es decir, Sí, sí. administrar por lotes. Sí, 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 sí. Nosotros tenemos no es otro vertical que amplía esta funcionalidad. Hoy estamos basándonos en las empresas constructoras puramente, pero tenemos también el acabado para empresas promotoras, empresas que venden al final. Y además no solo gestionar por lotes, sino gestionar toda la parte de venta ya al cliente final. Es decir, no solo al promotor, sino la vivienda específica, el control de anticipos, el control de contratos de cada una de las viviendas. Sería una ampliación del Ujú. vertical. Perfecto. Pues nada, Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, y por haberte acotado al máximo al tiempo, así que esperamos verte de nuevo por aquí.
Muchas gracias a todos por la atención y pedir disculpas por las prisas y lo rápido que lo he podido comentar. Nada. Y muchísimas gracias, por supuesto, a la audiencia. Y les recuerdo que en tecnowebinars.com habrá más webinars de IFR y en demosdesoftware.com también tenéis webinars grabados y en la página de IFR, así que podéis consultarla. Un saludo a todos y hasta la próxima. Un saludo.